llamado milagro mexicano es un modelo económico empleado en México entre 1954 y 1970. Aspiró a lograr una estabilidad económica que permitiera desarrollo sostenible y continuado. Se llevó a cabo durante las presidencias de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Las características políticas del milagro mexicano fueron que los gobiernos civiles fueron a partir del sexenio de Miguel Alemán, fueron los gobiernos emanados por el PRI y hubo presidencialismo, autoritarismo y falta de democracia. Características económicas del milagro mexicano. Intervención del Estado en la economía, impulso de la industrialización. Empresas paraestatales. Entre 1955 y 1970 se crearon 166 nuevas entidades paraestatales, para sumar un total de 272, como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Siderurgia, Industria e Industrias Intermedias. La expansión fue posible gracias al crecimiento permanente que tuvo la inversión pública en organismos de este tipo a lo largo del periodo, y cuyo volumen creció un 400%. Apoyó a las empresas medianas y pequeñas. Crece el campo hasta el 8% del PIB, pero al no ser prioritario para el gobierno, cae poniendo en riesgo la autosuficiencia de los mexicanos. Institucionalización del Estado. Económicas. El Instituto Mexicano del Comercio Exterior. La Secretaría de Reforma Agraria. La Comisión del Estudio del Territorio Nacional. La Comisión Nacional Tripartita. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Salud. Instituto Nacional de Cardiología. Hospital Infantil de México. Hospital de Cancerología. Instituto Nacional de Nutrición, Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Educativos, CCHS, Colegio de Bachilleres, CONALEP, UAM, Universidad de Pedagogía Nacional. O se amplían sus campos como el caso de la Ciudad Universitaria. A partir de 1940, México inició una etapa que se llamó el milagro mexicano. Esta etapa se caracterizó por el crecimiento sostenido y el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. La Segunda Guerra Mundial dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. De 1940 a 1956 se dio en México un periodo de crecimiento hacia afuera. Todo esto basado en el dinamismo del sector primario. Esta política puede definirse como crecimiento sin desarrollo, ya que el número de industrias del país aumentó, pero sin una base sólida, que es la libre competencia que le permite desarrollarse económicamente. Durante el mandato de Ávila Camacho, que fue de 1940 a 1946, se observó una notable estabilidad política y un crecimiento económico. Entre 1940 y 1945, el Producto Interno Bruto creció a un ritmo del 7.3%, índice nunca antes alcanzado en la etapa postrevolucionaria. Los regímenes presidenciales de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés proporcionaron los medios para alentar el crecimiento económico, la consolidación del mercado interno y la inserción de México en la economía mundial. La economía industrial registró un vigoroso crecimiento. La tasa de crecimiento del PIB entre 1947 y 1952, un promedio anual del 5.7%, con un gran crecimiento en la producción de la energía eléctrica y el petróleo, y también de la industria manufacturera y de construcción.
A partir de 1940, México inició una etapa llamada el Milagro Mexicano, la cual se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. De 1940 a 1956 se da en México un periodo de crecimiento hacia afuera basado en el dinamismo del sector primario. Esta política puede definirse como crecimiento sin desarrollo, ya que el número de industrias del país aumentó, sin que la base sólida, que es la libre competencia que le permite desarrollarse económicamente. Entre 1949 y 1945, el PBI, Producto Interno Bruto, creció a un ritmo de 7.3%, índice que nunca antes había alcanzado la etapa posrevolucionaria. Los regímenes presidenciales de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés proporcionaron los medios para alentar el crecimiento económico, la consolidación del mercado interno y la inserción de México en la economía mundial. La actividad industrial registró un vigoroso crecimiento. La tasa de crecimiento del PIB alcanzó entre 1947 y 1952 un promedio anual del 5.7%, con un gran crecimiento en la producción de la energía eléctrica, el petróleo y también la industria manufacturera y de construcción. De 1956 a 1970, la economía mexicana giró 180 grados, creciendo hacia adentro, vía la sustitución de importaciones, es decir, que México debía producir lo que consumía. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, construyendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasa el país. Resultados del Milagro Mexicano. Económicos sociales. Crecimiento del PIB en promedio al 6.5%. Incremento de la clase media. Abandono del campo e incremento de la pobreza. Migración campo-ciudad. Crecimiento demográfico del Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara. Proceso de transformación de los hábitos alimenticios. Crisis económica. Políticos sociales. Falta de democracia. Charrismo sindical. Jesús Díaz de León, líder corrupto de los ferrocarrileros, fue apodado el Charro. Se corrompen los sindicatos a favor de los empresarios y autoridades, tales como el CTM, CNC, CENTE y otros. Movilizaciones campesinas, obreras, estudiantiles, médicos, maestros, etc. Represiones a las mesas populares. Surge la guerrilla como alternativa de lucha. Proceso de democratización del país. Control de la natalidad.